Buenos días, en este video documental les hablaré sobre la historia de México en el siglo XIX y sus repercusiones en Yucatán. Los temas que abordaremos será la conquista de México, la época colonial, organizaciones políticas, económicas y social en la Nueva España, la independencia de México, sus presidentes, la Convención de Londres, Batalla de Puebla, Imperio Maximiliano, entre otros. La conquista de México fue dirigida por Hernán Cortés en su llegada a Veracruz, el 8 de noviembre de 1519. Los españoles hicieron su entrada en la ciudad azteca. Moctezuma se encargó de recibirlos y la Malinche de ser la intérprete. Era un hecho que los aztecas, especialmente Moctezuma II, pensaban que era la llegada de los dioses y descendientes de Quetzalcóatl, por lo que no se hicieron esperar los regalos y demás atenciones. El 30 de mayo de 1521 se enfrentó a Cuauhtémoc, quien vio sucumbir su imperio el 13 de agosto de 1521. Con la derrota del Imperio Azteca se da el periodo conocido como la colonia o virreinato de la Nueva España. Inicia en el siglo XVI, el 13 de agosto de 1521. La época colonial o virreinato de la Nueva España se divide en tres periodos. Primero, y el más antiguo, corresponde al siglo XVI y abarca todo lo que pasó en Nueva España desde 1521 hasta 1600. El segundo, siglo XVII, comprende lo sucedido entre 1601 y 1700. El tercer periodo, el siglo XVIII, que va de 1701 a 1800. La importancia de la época colonial es determinante para la historia de nuestro país, ya que a partir de ese momento América formó parte del mundo. Les mencionaré la organización política, la organización social. Tenemos a los españoles, hijos nacidos en España de españoles; criollos, hijos nacidos en Nueva España, padres de españoles; mestizos, hijos de padres de distinta raza, español con indígena por lo general; indígenas, grupo autóctono que habitan en el territorio antes de la llegada de los españoles; negros, esclavos traídos de África. Organización económica. La minería, explotaban el oro y la plata. La encomienda, los españoles explotaron con la tierra y el trabajo de los indios. El repartimiento o el cuatequil. Este consistía en que el alcalde mayor llevaba un grupo de indígenas a laborar en las estancias ganaderas y mineras por el espacio de una semana. Grupos políticos: Rey de España, Real Consejo Indígena, Casa de Contratación de Sevilla, Virrey, audiencias, Iglesia Católica, gobernadores y por último cabildos o ayuntamientos. La independencia trajo consigo unas causas ideológicas, por ejemplo, la Ilustración, Revolución Francesa, Revolución Industrial, Napoleón Bonaparte. También hubieron dos conspiraciones. Primera, la conspiración de San Miguel el Grande y la conspiración de Querétaro. La conspiración iniciada en Guanajuato continuó y se agregaron más personajes como el corregidor Miguel Domínguez y su esposa, doña Josefa Ortiz, el cura Miguel Gregorio Hidalgo y Costilla, Juan Aldama, entre otros. Eso se dividió en distintas etapas. Primera etapa, inicialización. El 16 de septiembre de
1810 al 21 de marzo de 1811. Miguel Hidalgo y Costilla. Segunda etapa, organización, abril de 1811 a 22 de diciembre de 1815. José María Morelos y Pavón. Tercera etapa, resistencia, 1815-1820. Vicente Guerrero Saldaña, Francisco Javier Mina. Cuarta etapa, consumación, 1820-1821. Agustín Iturbide y Vicente Ramón Guerrero Saldaña. Gracias a la independencia empezaron a surgir nuevos imperios y nuevos presidentes de México. Imperio de Agustín Iturbide. Agustín Iturbide ocupó el cargo de emperador tan solo por un corto tiempo, el cual abarcó del 18 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823. En su imperio surgió el Plan de Casamata, liderado por Antonio López de Santa Anna. En el gobierno de Guadalupe Victoria, que fue de 1824 a 1829, hubo el primer fraude electoral del país. Después de su fraude, subió al poder Vicente Guerrero Saldaña. Tenía de vicepresidente a Vicente Guerrero, el cual fue quien lo desconoció como presidente. Con la muerte de Vicente Guerrero, nadie aparentemente podía quitar el poder al presidente Anastasio Bustamante, quien estuvo 3 veces en el cargo. Bustamante estuvo 3 periodos en el poder. Primer periodo, 1 de enero de 1830 al 23 de diciembre de 1832. Segundo periodo, 19 de abril de 1837 a 18 de marzo de 1839. Tercer periodo, 18 de julio de 1839 a 21 de septiembre de 1841. Después de los 3 periodos de Bustamante, Antonio de la Padua, María Severiño López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, mejor conocido en la historia como Antonio López de Santa Anna, asumió el cargo de presidente de México el 16 de mayo de 1833. Santa Anna es considerado un personaje polémico dentro de la historia de nuestro país, ya que fue el presidente de México durante 33 años, estando en el poder 11 veces. En el gobierno de Valentín Gómez Farias realizó una serie de reformas. A continuación se las mencionaré. Redujo el ejército, quitó fueros a los militares y a los cleros, creó escuelas y propuso libertad de enseñanza, creó la Dirección General de Instrucción Política, con lo que rompía el monopolio que en este ámbito tenía las iglesias. Liberación del pago del diezmo. Después del triunfo de la Revolución de Ayutla, se nombró en Cuernavaca a Juan Álvarez como presidente de la República. Su régimen afectó intereses del clero y militares, por lo que se enfrentó con revueltas como la de Manuel Doblado, gobernador de Guanajuato, quien desconoció a Juan Álvarez como presidente y pedía a Ignacio Comonfort en la presidencia. José Ignacio Gregorio Comonfort sube a la presidencia representando al Partido Liberal. Su gabinete estuvo integrado por conservadores y liberadores. Durante su gobierno se promulgó la Constitución mexicana el 5 de febrero de 1857. España, Francia e Inglaterra
hacen un acuerdo para atacar México, pero México logra convencer a España e Inglaterra para no ser atacados por ellos. Una vez convencidos, solo quedó Francia, que por nada del mundo lo lograron convencer, y por esto se da la batalla de Puebla, el cual Ignacio Zaragoza fue el héroe de batalla. En el imperio de Maximiliano y su esposa Carlota hizo unas acciones como emperador. A continuación las mencionaré. Trató de conservar la cultura mexicana, construyó museos, prohibió todo tipo de castigo corporal, restringió las horas de trabajo y prohibió a los niños que trabajaran. Carlota no tuvo hijos y adoptaron a 2 nietos, hijos de Agustín Iturbide, Agustín y Salvador. Carlota hacía fiestas para recaudar fondos y con ello apoyaba a las personas de escasos recursos económicos, canceló deudas de los campesinos, rompió el monopolio de las tiendas de raya. Benito Juárez defendía el país del gobierno republicano, mientras que Carlota buscaba ayuda en Europa. Por otra parte, Benito se reelige, mientras que Porfirio Díaz se oponía con el Plan de la Noria. Después del Plan de la Noria, da lugar al Porfiriato. Una de las etapas que marcó la vida y rumbo de nuestro país fue sin duda alguna de la época denominada Porfiriato. Para los mexicanos, esta época fue el periodo comprendido entre los años de 1876 hasta 1911, mismo tiempo que ocupó la presidencia del general Porfirio Díaz Mori. En dichas décadas, en nuestro país sucedieron grandes transformaciones, tanto en el aspecto social como en el aspecto cultural, y en general en todos los ámbitos. El porfiriato se caracterizó por diversas reelecciones que realizó el general Porfirio Díaz Mori, manteniendo su poder en sus manos, ya sea directamente o gobernando de facto a través de los presidentes José María Iglesias, 1876, Juan Méndez, 1876, y su compadre Manuel González. Al llegar a su fin el gobierno de Porfirio Díaz, sabía de antemano que no se podía reelegir, ya que él mismo había estipulado que la reelección no podía ser inmediata. Así que le dejó el poder a su compadre Manuel González, y a partir de eso el porfiriato se dieron distintos aspectos. Por ejemplo, Ponciano Arriaga y el Partido Liberal Mexicano y el magonismo. También hubieron huelgas y movimientos como la huelga de Cananea y la del Río Blanco. Esto produjo que un periodista americano venga a entrevistar al presidente Porfirio Díaz, y en dicha entrevista expresó lo siguiente: he esperado pacientemente el día en el que el pueblo de la República Mexicana estuviera preparado para escoger y cambiar a sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas y sin daño para el crédito. Aprendí cómo fuimos a través de la independencia. México fue independiente. En el bloque 2 aprendí sobre la historia de los presidentes de México e ideologías, y en el bloque 3 aprendí que no está permitido la reelección entre presidentes y se puede hacer la reelección, pero no inmediata.